antes no vino, pues ahora les aviso que sí viene lo del coeficiente sísmico, seguro. Entonces el coeficiente sísmico lo tiene que calcular para el tipo de proyecto, la clase de sitio, etcétera, etcétera. Y después, de una vez, tienen que distribuir la carga vertical. ¿Ven? Y se acuerdan que se diseña con la acumulada, no se puede diseñar con fuerza de piso, que dice aquí, ¿no? ¿Sí? Se acuerdan que la acumulada. Y con eso nosotros vamos a encontrar el constante que se le va a aplicar acá. ¿Sí? Fíjense que aquí hay una. Yo lo dejé mal. Creo que la es de 5 metros. Ahí está. Va. Datos puntuales que vale la pena que conozcan es, por ejemplo, la rigidez en X tiene que ser igual a la rigidez en Y. Esta sumatoria. Esta y esta. No. Puede ser que en X tenga más muros o en Y tenga más muros y eso va a ser más rígido o menos rígido. Eso no es problema. Ahora, la sumatoria de fuerza aplicada en cada muro en X debe ser igual al corte basal del piso. Bueno, no es corte basal, es la fuerza de diseño del piso. Eso sí, si al piso le ingresan 10 toneladas, no importa la cantidad de muros, pero la suma de cada muro tiene que dar 10, que sería el corte basal. ¿Estamos? Eso para el eje X y además para el eje Y. Pero miren lo que vamos a ver ahorita. Lo que estamos viendo hasta el día de hoy es, voy a subir aquí estos muros así de los. Por poner un ejemplo. Va. Cuando hay un sismo en X, los muros que van a estar soportando van a ser este y va a ser este. Y cuando hay en Y, los muros que están soportando van a ser estos dos, esto y esto. Ahora bien, ustedes creo que ya tienen el concepto de centro de masas y centro de rigidez. ¿Se acuerdan que en este proyecto, que el proyecto va aquí, este es el perímetro del proyecto? Dentro de este proyecto hay dos puntos que pueden estar en el mismo lugar o pueden variar: el centro de masas y el centro de rigidez. ¿Sí? Hay dos. Esos puntos reflejan básicamente el centroide. Cuando era sacar un centroide de un área, lo que hacíamos era sacar la suma de las áreas, dividido la suma de las áreas por la longitud de ese punto, dividido la suma de las áreas. A ver si les daba a ustedes el centroide en X. Y lo mismo hacíamos en el centroide en Y. Ahora lo vamos a hacer exactamente igual, solamente que cambia de área a peso. Entonces, si el peso de ese muro es 10 y la distancia es 5 metros, es 10 por 5, más la distancia de ese muro por el peso del muro, más la distancia de este, se suma todo y se divide entre qué? Entre el peso de todos los muros. Y ahí caemos al centroide que hay, pero por peso. Entonces aquí vamos a sacar dos cosas importantes: el centro de masas, que es igual al peso de toda la estructura, el peso X por la distancia X dividido la sumatoria de los pesos de Y hasta 1 hasta ahí, algo así, de 1 hasta ahí, algo así. Ustedes me entienden. La suma de cada uno de los números por su distancia y después se divide entre la suma de todos los números. Esto es el centro de masas. Y el centro de rigideces es lo mismo, solo que es la sumatoria de la rigidez de un muro X por la distancia del muro en X de este. Esto es. Vamos a ver. Sí, pero esta en X es la distancia en Y, dividido en la sumatoria de 1 y
es la sumatoria de la rigidez de 1 a X. Ajá. Va. Entonces, para entender las ecuaciones. Por ejemplo, si yo coloco este como 0,0, ¿sí? Yo voy a decir que este muro y este muro, digamos que están en el centro, entonces su distancia va a ser 0. ¿Sí? Distancia 0. Pero, bueno, sí tienen un peso abajo. Entonces el peso se saca para el muro 1, eso ya lo tenemos para el muro 2, para el muro 3, para el muro 4, para el muro 5, para el muro 6. ¿Sí? Este tal vez es el 7 y es o el A, y este es el muro, no, este es el muro B. Entonces, lo que vamos haciendo es sacando el peso de este por su centroide, más el peso de este por su centroide, todos los centroides en X. Y vamos a sacar entonces el centro de masas en X. Después hacemos el mismo procedimiento, pero en Y. En Y vamos a buscar los muros también, vamos a buscar su centroide y vamos a ver otra vez el peso de cada uno por su centroide en Y. Y vamos a encontrar el centroide de toda la centro en Y. Estas dos coordenadas X, Y les va a dar a ustedes X, Y, el centro de masas. ¿Sí? Cuando agarramos la rigidez, ahí cambia un poquito el concepto. ¿Por qué? Porque en el de masas, todos los muros, pongan atención a esto, todos los muros aportan masa, independientemente si están en X o en Y. ¿Sí? Entonces, este muro va a tener su peso y su centroide en X, y también tiene su centroide en Y. ¿Sí? ¿Cuál es el centroide? Básicamente el centro del muro en X y en Y. Entonces, la distancia en X se va a sacar para el centro de masas en X, y la distancia en Y se va a sacar para el centro de masas en Y. ¿Ya? Eso es para las masas. Ahora, para la rigidez, lo vamos a hacer para acá, porque vamos a hablar del otro punto. Para la rigidez, los muros verticales, que son los numerales, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos verticales aportan rigidez solo en Y. Y el A y el B aportan rigidez solo en X. Entonces, por ejemplo, el WA va a hacer que mi centro de rigideces tienda a subir. Entonces se saca rigidez del muro A. Vamos a reflejar rigidez del muro A por la distancia del muro A en Y. ¿Sí? Sería de aquí para acá. ¿Cuánto mide acá? Este es de Y para el muro A. Entonces de Y a. Esto más la rigidez del muro en B por la de Y en B. Todo esto dividido en la sumatoria de rigidez A más la rigidez B. ¿Qué vamos a encontrar acá? El centro de rigideces. Pónganle atención mucho porque de verdad esto es lo que más confunde el método. El centro de rigideces en Y. Porque analizamos los muros X. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo le agrego un muro acá? Si yo le agrego otro muro en WC, lo que va a pasar es que este centro de rigideces ahora se va a ir un poquito para arriba. No se está yendo para la derecha ni para la izquierda, se va para arriba. Y si yo le quito este muro, el centro de rigideces se va más hacia arriba. Dense en cuenta que entonces los muros en X están modificando mi centro de rigideces verticalmente. ¿Ya? Y los muros en Y van a modificar mi rigidez en X. ¿Está claro eso? Va. Si está claro, seguimos. Si no, con mucho gusto lo vuelvo a repetir. ¿Por qué es importante ver esto? Porque cuando viene un sismo, el sismo se dirige específicamente a la central de masas. Pongan atención porque esta es la segunda forma en la que nos hacen los goles. Esa es la segunda. Viene el sismo y le pega al centro de masas. ¿Es así o no es así? El centro de rigideces. El centro de masas es un punto pivote a donde va a girar. ¿Seguro? ¿Cuánto echamos a la vez? ¿En serio? El curso. ¿Estás seguro? Pues el curso. El curso, dice. Sí, estábamos hablando acá con el Inge y él en una clase dijo que iba
iba al centro de masas, la otra iba al centro de riquezas, y ya después cuando analizamos, pues no, es que el centro de masas realmente es el centro donde va a girar cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, ¿has visto esos pajaritos que andan en la feria, donde literal le ponen el pico? Así fuera, uno viene por otro lado y se afecta. Esa fue la analogía que di. Y si entonces llega al centro de rigidez, el centro de masas es el punto de equilibrio. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué piensan? Le apostamos a Roberto. ¿Qué dicen? Sí, es que yo recuerdo cuando hizo el giro, por el momento, era Yo tuve, fíjense que es curioso porque yo tuve exactamente la misma discusión hace, yo diría tal vez hace unos 5 años, porque yo daba ITAPS y en ITAPS les explicaba esto, y exactamente tuvimos la misma conclusión. Entonces, la recomendación que yo di en ese año es: investiguen ustedes y definan ustedes. Porque uno de los dos puntos es en donde se idealiza el golpe, y el otro punto es en donde se idealiza la resistencia que va a tener la estructura. Vamos a hacer lo siguiente: yo no les voy a decir ni voy a apostar, ustedes investiguen y en la próxima clase, que va a ser el otro miércoles, no, ¿sí pues? El viernes de la clase, pues el otro miércoles lo volvemos a platicar, ¿les parece? Pero definan ustedes, porque eso es importantísimo. Si lo definimos mal, la vamos a cantar, pero no es una sesión. ¿Ok? ¿Está claro? Yo voy a asumir ahorita, no quiere decir que esté bueno, ustedes definen, pero voy a asumir que se está pegando al centro de rigidez. Y voy a asumir que el centro de rigidez es el que va a resistir. Entonces, si el centro de rigidez se resiste, a eso vamos. ¿Saben qué para? Nos damos bolas 1 y 2. Ahí ustedes definen cuáles. Al C1 va a pegar y el C2 resiste. ¿Qué es lo que está pasando? Pongan atención mucho, por favor. Yuri, aquí. Lo que está pasando es que hay una diferencia, ¿sí? Una distancia entre la aplicación y la resistencia de la carga. Es algo así como cuando tenemos, por ejemplo, una línea en voladizo que tiene una carga punto. Tenemos una excentricidad y esto hace girar la estructura. Aquí está la R y aquí está la carga. Entonces acá pasa lo mismo. Se aplica la carga acá y la otra regresa la resistencia de este lado. Lo que va a pasar es que va a girar. Entonces la estructura, volvimos ahorita los mundos, la estructura va a girar a estos puntos. ¿Sí? El problema de que gire una estructura es que hay puntos en donde se van a aplicar cargas extra por esa deformación. Entonces, este punto, este eje, que es el que está, digamos que resistiendo el movimiento, nos está diciendo que todo lo que esté de aquí para arriba va a tener carga lateral más carga por torsión. Porque no solo el sismo empujó, sino la estructura rotó. Entonces, aparte de que se empujó, se rotó. Eso genera doble carga. ¿Sí? Por el contrario, los muros que están más hacia el lado contrario del punto 1, ahí verán ustedes, van hacia la derecha por cortante, pero hacia la izquierda por corte torsional. Entonces se contrarresta. Entonces, ¿qué pasa en las estructuras? En las estructuras lo que va a pasar es que si diseñamos solo para un corte, un muro, puede ser que por la rotación se termine de romper el muro. Pasa mucho cuando tenemos irregularidades por el típico, dos locales comerciales acá y otro local acá. Entonces esto es puerta, esto es puerta y esto es puerta. Los únicos muros que están son estos y estos. ¿Sí? Es el único muro. De ahí esto es columna. Y todo lo demás es abierto porque es una esquina bonita. Viene el sismo, aquí está la rigidez. ¿Sí? Aquí está ¿cómo se llama? La rigidez. Entonces aquí se regresa, digamos, y esto va a tirar para allá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si aquí tiene un murito,
no va a ser el sismo, vaya así de grueso, porque aparte de que le estamos metiendo una carga lateral, se está girando la estructura. Y para un sentido para allá, un tipo súper rígido comparado con lo que está en el otro lado. Ese tipo de irregularidad es penalizado así grueso por las normas y se trata de evitar siempre, siempre. Si quieren dejar todo abierto, entonces no hagamos. Sistema de marcos. Marcos. Y entonces ahí hagan lo que quieran, porque los marcos regresan. El centro de rigidez que antes estaba acá, lo regresan a un punto central, ubicado cercano al centro de masas. Lo que buscamos entonces es dejar el centro de masas, el de rigidez, no importa el concepto de cada uno, pero lo más pegado posible. Si los dejamos pegados, teóricamente, si los dejamos pegados exactamente en el mismo punto, la estructura no rota, en teoría. Pero hay una excentricidad que se conoce como accidental. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, ahorita que estamos recibiendo clases, pues todos están sentaditos y aquí hay un gran espacio. Pero si hay un sismo, todos nos ubicamos en la puerta así, de volar. Entonces la masa puede variar de posición, dependiendo de dónde estemos ubicados. ¿Ya? Entonces eso genera que el centro de masas pueda moverse un poco hacia allá, o si de repente entra alguien ahí con un arma de tal cosa, aquí va. Porque pues ni modo nos queremos proteger, entonces ese centro de masa se puede mover, ¿sí? Y eso genera que el centro de masa se pueda alejar del centro de rigidez. Esa es una de las justificaciones, digamos, de por qué hay una excentricidad accidental. Y esa accidental es por eso, la excentricidad es esa diferencia entre un punto y otro, ¿ya? Entonces, la norma dice que la excentricidad accidental en X es el 5% de qué? De la longitud perpendicular de qué? Perpendicular Al sismo. Al sismo. Entonces, si yo tengo otra vez la misma estructura, ¿sí? Y viene el sismo en X, ¿cuál es la excentricidad accidental en X? De aquí se puede para acá o para acá, un 5%. ¿De qué? De la longitud en Y o en X. Sí, es en Y. A veces. Aquí no se estoy confundiendo un poquito para explicar. Fíjense bien su criterio. A ver. Otra vez. Viene un sismo en X. Viene un sismo en X. Y aquí está nuestro centro de masa. Y el centro de masa tiene posibilidades de agrandar esa excentricidad porque se mueve. Entonces, la excentricidad se puede agrandar en X y se puede agrandar en Y. Si yo calculo la excentricidad accidental en X, que es esta, en X, ¿es el 5% de qué? Yo me acuerdo que era la longitud de las plantas en este caso. Ajá, en X o en Y. Porque la longitud o es en X o en Y. ¿Cuál? ¿En X? ¿Y? Sería en Y. En Y. El sismo nos hizo pedazos ahorita, ¿verdad? Obvio el sismo. ¿Oímos el sismo? Y la excentricidad se mueve en X porque y afecta porque un sismo viene en qué sentido? En Y. Va, si el sismo viene en Y, lo peor es que la excentricidad se aumente en este sentido. En este no nos importa, porque es en este. Ahí sí cae en cuenta lo de la perpendicular del sismo. Entonces es para la excentricidad en X es el 5% de la longitud en X, donde es la longitud en X. ¿Estamos? Y en vertical,
La excentricidad en Y es igual a 5% de la longitud en Y. Esa es la longitud en Y. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Repito porque hay mucha deuda. Esto les va a servir no solo en este curso, les va a servir en diseño avanzado, que estamos viendo también, en diseño de sismo resistencia y en aceros y un montón de cosas. Entonces, esta longitud afecta que se mueva, esta excentricidad afecta que crezca si el sismo viene así. Porque si antes era así la excentricidad y por ser accidental se suma y ahora es así, el sismo viene a pegar a uno de los dos puntos y va a hacer que gire más porque la distancia es más grande. ¿Sí? Entonces es el 5% de la longitud de X y este 5% de la longitud de Y. Entonces, yendo otra vez al punto, tenemos que analizar y tenemos que agrandar o amplificar la carga de los muros por esa rotación que existe en las estructuras. ¿Estamos? La norma dice, cuando los muros tengan carga lateral más carga por rotación, o sea, por torsión rotacional, se va a amplificar la carga del muro y el muro se tiene que diseñar para soportar más. Ambas, se suman las dos. Y cuando, ojo pues, cuando la carga sea solamente la cortante basal, digamos, o la fuerza del piso, y se disminuya por la rotación de la torsión de la estructura, entonces se va a diseñar con esta. No con la suma, porque van en el sentido contrario, pero no podemos restar. ¿Ya? ¿Cuál es? Vamos a usar de diseño para el caso crítico la suma, para el caso menos crítico solo la cortante lateral. ¿Sabes cuál sería eso? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Y eso, si puede explicar más o menos esto de una película no se explicaba cómo es que está la fuerza y la fuerza de la rotación, que es lo que tema que se puede explicarlo. Esta. Eso. Con mucho gusto. Pero mire que vamos a hacer. Voy a mostrar un modelo que hicimos que tenía una irregularidad que generaba ese tipo de problemas y yo creo que visualmente lo van a entender mejor. Vamos a ver aquí.